Y vamos a estar continuando de lo de la semana pasada. Nos quedamos en Génesis 4, leímos Génesis 4 del 6 al 7, donde Dios le está hablando directamente a Caín después de que rechazó su ofrenda, desde que fue su ofrenda rechazada. Recordemos que Caín se molestó y su expresión lo delató, porque Dios le pregunta a Caín que por qué está tan enojado y por qué está tan triste. Porque tenía una ira intensa y su cara era una cara de frustración y estaba enojado. Y vemos cómo Dios, a pesar de todo ello, no condena a Caín, sino que le da una oportunidad para que reflexione sobre la actitud que está teniendo. Porque luego Dios le dice: oyes, Caín, si tú hicieras lo correcto, ¿no crees que tu ofrenda también va a ser aceptada? Y el problema no es que Dios prefería a Abel, sino que Caín no hizo las cosas bien. Pero Dios le muestra su amor y su misericordia porque lo anima a que corrija su comportamiento. Lo anima a que corrija el camino que está llevando ese camino de pecado, porque el enemigo de su alma está listo para entrar en su vida y hacer estragos. Y Dios le dice, aunque el pecado lo está tentando, que Él tiene la capacidad de resistir y de vencer. Y Dios le hace un llamado a la responsabilidad personal y al autocontrol. Y ahí nos quedamos. Vamos a comenzar Génesis 4 y vamos a comenzar con el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y como dijimos en la semana pasada, fue el primer asesinato que fue en la historia de la humanidad. Caín estaba lleno de enojo, lleno de celos, y en un acto premeditado él invitó a su hermano al campo. Ya todo lo había planeado y dijo: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ya maquinó todo en su cabeza, en su mente. Invitó a su hermano al campo. Y eso nos indica que Caín no solo cedió ante el pecado, sino que lo alimentó hasta llegar a la violencia más grave, que fue el asesinato. Y si se fijan, Dios hizo lo mismo con Caín como había hecho con Adán en el huerto del Edén, que después de haber cometido pecado les hace una pregunta que Dios ya sabía la respuesta. No es porque Dios necesitaba la información que Dios no supiera y por eso estaba preguntando, o porque Dios no estaba al tanto de qué había pasado y se quería enterar. No, era una oportunidad que Dios le estaba dando a Caín para que confesara su pecado y para que se arrepintiera. Pero Caín decide responder con mentira, porque vemos lo que le respondió a Dios. Le respondió con mentira y le respondió con sarcasmo, porque le dice: no sé. Y esa es una mentira, eso es falso, porque él sabía dónde había dejado el cuerpo inerte, muerto de su hermano, en dónde lo había matado. Él sabía dónde lo había dejado el cuerpo. Luego le pregunta con sarcasmo: ¿soy acaso yo el cuidador de mi hermano? ¿Acaso yo soy el que tengo que cuidar de mi hermano? Y lo dice en una forma para desafiar a Dios, como decir: mi hermano Abel no es mi responsabilidad, ¿por qué me estás preguntando a mí? Y eso demostró la falta de remordimiento. No tuvo ningún remordimiento, mucho menos un arrepentimiento. Y Dios lo confronta directamente a Caín cuando le dice: ¿qué has hecho? Es como decirle: mira
la gravedad de lo que acabas de hacer. Mira lo tremendo de lo que acabas de hacer. Le dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es como una imagen poética de decirnos cómo la sangre derramada de su hermano gritaba justicia. Era como una forma poética de decir: lo que acabas de hacer fue una injusticia. La sangre que derramaste lo hiciste injustamente. Ahora eso clama a mí justicia, venganza, que yo vengue lo que acabas de hacer. Significando que cuando tú pecas hay consecuencia. Es la primera vez que se ve aquí, bueno, es la segunda, que cuando tú pecas hay consecuencia. Y Dios le demuestra de esta manera que la vida de Abel tiene un gran valor, que no nomás es como un becerro que vas y matas, sino que tiene un gran valor aún después de la muerte. Verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, ¿qué dice? Aquí vemos la primera vez en todita la historia humana que Dios maldice a alguien. Si usted recuerda, Adán y Eva pecaron, pero Dios no los maldijo. Maldijo a la tierra, pero a ellos no los maldijo. La consecuencia de su pecado, de antemano ya sabían que al comer del fruto iban a morir. Esa era la consecuencia de su pecado, pero de boca de Dios, Dios no le dijo: hey, te maldigo. No, Dios no hizo eso. Pero con Caín sí. Caín fue el primer humano en la tierra que Dios maldijo. Dios proclamó, abrió su boca y de su boca salió maldición para Caín. Amén. Le dijo que la tierra que abrió su boca es una forma como para decir que la tierra se iba a volver súper difícil. Si usted se recuerda cuando pecó su papá Adán, ¿qué le dijo? Ahora del sudor de tu frente, con sudor. ¿Y qué dijo? ¿Cuál es la otra palabra? Con el sudor de tu frente. ¿Y con qué más? Con esfuerzo. Tú ibas a trabajar la tierra para que la tierra te dé lo que esperas de ella. Eso fue lo que le dijo a Adán. Pero a Caín fue más allá. ¿Qué es lo que Caín hacía para su diario vivir? Levante la mano alguien que sepa. Labraba la tierra. Se dedicaba a trabajar la tierra. Así es que Dios, en lo que él se dedicaba, en lo que era para su sustento, en lo que era su oficio, Dios maldijo cualquier ganancia que pudiera obtener de su oficio. A su padre le dijo: Adán le dijo: tú vas a tener que trabajar demasiadamente arduo. Tu frente se va a llenar de sudor porque vas a estar cansado, pero la tierra te va a dar. Y a Caín le dijo que por más que te esfuerces en trabajar la tierra, no te va a dar nada. Imagínese usted ir a trabajar y trabajar y trabajar y que nunca le paguen nada. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría usted? Que usted va a su casa, todos aquí limpian su casa, ¿verdad? Usted limpia y limpia y limpia su casa, pero no se limpia. Usted nomás se cansa. Y el tiradero sigue donde mismo, porque por más que usted lo pone, regresa donde mismo, casi el mismo instante. Y usted no ve limpieza. ¿Cómo se va a poner su vida? ¿Cómo va a sentirse? ¿Estresado? ¿Se va a comenzar a enojar? Pues estoy ya limpia y no pasa nada. Trabajo y trabajo y no me pagan.
Esta fue la maldición que Dios habló sobre Caín, que él iba a querer trabajar la tierra, pero la tierra no le iba a dar nada, que la tierra se iba a volver hostil. La palabra hostil quiere decir iba a ser desfavorable. Se iba a convertir la tierra en su contrario, en su enemigo, en su rival. Un enemigo, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario a lo que tú quieres hacer. Si él quiere plantar para que haya algo en la tierra, para que dé fruto, la tierra va a hacer lo contrario. Por más que plante, en lugar de dar fruto, se va a secar y se va a morir. Y esa es la maldición que Dios habló sobre Caín, demostrándole que el pecado que él hizo iba a tener consecuencias que iban a durar de generación en generación en su vida, en su linaje, con su gente. Amén. El verso 13 nos demuestra de que Caín no estaba arrepentido por matar a su hermano. ¿Qué es lo que dice en el verso 13? Se queja con Dios. Acaba de cometer asesinato. Y en lugar de decir estoy arrepentido, lo reconozco, sí lo maté, me enojé, me cedí ante el pecado que tú me dijiste de antemano, pero no hice caso, pequé, caí, lo maté, me arrepiento, no tenía yo que haber hecho eso. En lugar de eso, al escuchar lo que Dios estaba hablando que le iba a pasar por consecuencia de su pecado, se quejó con Dios y le dijo: eso es demasiado para mí. Está más preocupado por las consecuencias que él va a vivir de ahora en adelante que por el pecado que cometió. Está más envuelto en cómo va a vivir de ahora en adelante y no se pone a pensar en la gravedad de lo que acaba de cometer. Y esa es una de las reacciones que podemos ver que ocurre demasiado en los personajes bíblicos, que muchos no quieren pagar el precio de su desobediencia, no quieren pagar el precio de su pecado. Y no solamente eso, sino que tampoco quieren tener un arrepentimiento genuino, no quieren tener un arrepentimiento de a de veras. Aquí Caín no se arrepintió. Está como unas personas que dicen: ¿te arrepientes de haber hecho esto? Les dicen en corte, dicen: no, me arrepiento de haber hecho que me encontraran, de que supieran lo que hice. De eso me arrepiento, de que se los puse tan fácil, en lugar de arrepentirse de lo que habían hecho. El verso 14 nos hace saber que Caín sabe que lo que hizo lo va a ocasionar a ser expulsado, a ser un exiliado, y que va a estar separado de la presencia de Dios, porque le dice: de tu presencia me esconderé. Como diciéndole: ya sé que ya no voy a poder tener una comunicación, una comunión contigo como la tenía antes. Y Caín teme por su vida porque piensa que alguien va a querer venir a vengar la muerte de su hermano contra él. Y es irónico, ¿verdad? Acaba de matar a su hermano y él tiene miedo que lo maten a él. Fíjese, es irónico, porque él no mostró misericordia con su hermano. Él de plano lo mató y se dejó llevar por lo que sentía y por lo que pensaba. Escuchó la voz del enemigo que estaba tocando a su puerta, escuchó eso y dijo: voy a abrirle y que se meta y lo hacemos juntos. Y él no mostró misericordia con su hermano, pero ahora está pidiendo misericordia para él mismo. Y vemos, es la primera persona que pasa esto. Es la primera persona que pide misericordia para él cuando él no mostró misericordia para con el otro.
Y así hay en la iglesia. Esa es la primera persona que lo hizo, y de ahí en adelante, persona tras persona, desde toda la Biblia hasta el día de hoy, tienen esas reacciones ante la vida. Piden misericordia para ellos, pero no ofrecen y muestran misericordia para otros. ¿A cuánto les gustan que hablen de ti? Levante la mano a los que les gusta que hablen de ti. A nadie. Pero tú, ¿de cuántos hablas? ¿A cuánto les gusta que te digan mentiroso? Nadie. Pero ¿a cuántos tú les has levantado falsos? Porque nos gusta que muestren misericordia. Acá dices, nomás conmigo, pero no te gusta mostrar misericordia. Primera persona que demostró esto fue Caín. Primera persona en la historia de la humanidad que hizo esto. Y es un patrón que se hizo con él y se sigue utilizando hasta el día de hoy en la casa de Dios, en los hijos de Dios. Cómo se mueve demasiado. Eso es una injusticia. Cuando tú quieres algo para ti, pero no para alguien más, esa es una injusticia. Y una injusticia es lo que estaba haciendo Caín, pidiendo que tuvieran misericordia de él, pero él no la tuvo de su hermano. Y vamos a ver verso 15, y dice: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios dice que cualquiera que matare a Caín, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? No, porque Dios está probando lo que Caín hizo. Dios no lo está probando. Lo que Dios quiere hacer es evitar venganzas, una cadena de venganzas. Es lo que Dios está tratando de evitar, una cadena de venganzas. Si usted se fija en toda la historia del Antiguo Testamento, cuando Dios pedía que entraran a una tierra y la poseyeran, matarán a todos, incluyendo mujeres y niños. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas a alguien, esa persona crece con ese resentimiento en su corazón y se encadena una cadena de matazón, de asesinato, de venganza. Y es lo que Dios estaba tratando de evitar, que se comenzara una cadena de venganza. Y dice que le puso una señal. La señal no sabemos cuál es, porque la Biblia no nos dice. Pero sí nos dice que dijo Dios que cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Cuando usted mira en la Biblia, cuando diga cualquier cosa 7 veces o 70 veces 7, ¿usted recuerda cuando Pedro le dijo: Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo? ¿Cuántas veces le dijo? 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? ¿Cuánto es? 490, dice el hermano. Sí, 70 veces 7 es 490. Dios está diciendo: cada día tienes que perdonar 490 veces. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? No, Dios no te está diciendo 490 veces, hermano Dael, usted tiene que perdonar si le hacen algo. No. 7 veces o 70 veces 7 es una manera en el judaísmo de los hebreos muy conocida para decir infinidad de veces. Cuando alguien quería decir de aquí hasta el infinito, utilizaba 7 veces o 70 veces 7. Esas eran las dos frases utilizadas para decir infinito, infinidad de veces. No hay terminación, no hay how do you say end? Un final, no hay un final, sino que es ilimitado, infinito. Y eso es lo que Dios está diciendo, que esa persona no va a haber un final al castigo que se le va a impartir a la persona que haga algo
en contra de ti. Verso 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, ¿qué? Enoc. El verso 16 dice que salió de delante de Jehová. Nos hace saber cómo en ese momento salió de delante de Jehová. Caín en ese momento rompió la comunión que tenía con Dios. Ya no iba a vivir en presencia de Dios como antes. Nod, ¿a dónde se fue? ¿A la tierra de qué? De Nod. Nod significa errante o vagabundo en hebreo. Y es una región que nadie conoce. No sabemos dónde está en el mapa. Pero Caín vive como un exiliado, lejos, pero lejos del propósito original que Dios tenía para el hombre. Luego vemos que el versículo 17 dice que él conoció a una mujer. ¿Alguien se ha preguntado quién fue esa mujer? ¿Alguien sabe quién es esa mujer? La Biblia no nos dice quién es, pero todos sabemos que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel como hijos. Son los primeros dos nacidos en pecado después de haber sido expulsados del jardín. Pero la Biblia sí nos dice que Adán y Eva continuaron teniendo hijos porque les dio el mandamiento de procrear y llenar la tierra. Así es que Caín y Abel no fueron los únicos hijos de Adán y Eva. Adán vivió 730 años, 750 años se me hace que fueron, 750 años o 730. Alguien búsquemelo por ahí. Es uno de esos dos números, 730 o 750 que Adán vivió. Imagínense cuántos hijos no tuvieron. Imagínense. Hay muchos que tuvieron su primer hijo a los 20, otros más jóvenes. 930. Dije 700, ¿verdad? 930 años. 930, hermano. Imagínense cuánto hijo. Póngale que cada 2 años tuvieran uno. ¿Cuántos hijos no tuvieron? Así es que lo más probable que la mujer de Caín fue una de sus hermanas. Porque en aquel entonces no era malo casarte con tu hermana o con tu hermano, sino de dónde se iban, ni modo que bajara alguien a casarse con el que con el que estaba en la tierra. Adán y Eva fueron los primeros y de ahí se multiplicaron, se casaron entre sus hijos con sus hijas. Y primos con la tía, con el otro primo de por acá, con el de por acá. Todos eran de la misma sangre. Y no había una ley contra el incesto, porque no había otro modo de multiplicar la tierra. Y dice que edificó una ciudad. Y eso es interesante, hermano, porque Dios le había dicho que ¿qué iba a hacer él? ¿Qué iba a hacer él? Errante. ¿Qué es una persona errante? Que no vas a poder estar en un lugar. Es una persona que se mueve de lugar en lugar en lugar y no tiene estabilidad. Pero fíjese nada más cómo Caín intenta establecerse en un lugar y construye su propio sentido de seguridad. Comienza a construir ciudades y comienza a construir una civilización, como diciéndole a Dios: sí, tú me dijiste que yo iba a ser un errante, que no iba a tener cavidad, que iba a andar de lugar en lugar, que yo no me iba a establecer. Mira lo que yo pude hacer sin tu ayuda.
Primer ser humano que se enfrenta a Dios de esta manera. Pues Dios, yo a ti no te necesito. Tú me dijiste que yo iba a estar aquí, aquí, allá y que no iba a tener estabilidad, que no me iba a encontrar en ningún lugar. Pues déjame demostrarte lo contrario, que yo sí puedo, que yo en mis fuerzas puedo, no te necesito, Dios. Déjame demostrarte que yo sí puedo. Primer persona que quiso redefinir su destino sin Dios. Y de allí en adelante podemos ver cómo muchos hacen lo mismo hoy en día. Que Dios te dice, tienes que hacer esto, hijo, y tienes que hacer el otro. Pero con la actitud, uno le está diciendo a Dios, tú quieres y tú me has dicho que yo haga esto, pero déjame demostrarte que yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo que vivir como tú dices que tengo que vivir. Yo no tengo que hablar como tú dices que tengo que hablar. Yo puedo hacerlo si yo quiero y te lo voy a demostrar. Y así lo hizo Caín. Vivió su vida fuera del propósito de Dios. Y dijo que llamó a la ciudad de Enoc como a su hijo. Él fue el primero que comenzó a hacer ciudades nombradas por personas. ¿Quiénes personas hacen eso? Personas que quieren dejar huella, que quieren pasar a la historia, ser conocidos, ser famosos. Se estaba dando la importancia como una persona importante. Dice el verso 18: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehulael, y Mehulael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí, ¿qué? El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Primera vez en la historia. Génesis se trata de primeras veces. Primera vez que una persona toma a dos mujeres por esposas. Y ese era ¿quién? Lamec. Y Adal dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Esos son los descendientes de Caín, desde su hijo Enoc hasta su hijo Lamec. Son 5 generaciones. 5 generaciones. No se detalla mucho de cada una de las personas, pero nos muestra de cómo comenzaron a ser el comienzo de una civilización establecida sobre un lugar después del juicio que Dios habló sobre Caín y después del pecado que había cometido Caín. Vemos que el verso 20 dice y habla acerca de ese hijo que era responsable de los desarrollos culturales, de los desarrollos económicos de la humanidad, porque Jabal es considerado el padre de los ganaderos. Él es el primero en la historia de la Biblia que inventó este tipo de ganadería. El llevar tu rebaño, el llevar tus ovejas, el llevar tus animales de lugar en lugar buscando los pastos. Usted se recuerda cuando Jacob le dijo a José: ve y ve a dónde están tus hermanos. Fueron a pastar. Usted se recuerda que estaban lejos de donde estaba Jacob, porque la primera persona en la historia de la humanidad que inventó este tipo de cosa fue este hombre, por nombre Jabal, descendiente de Caín. De moverte e ir a buscar los pastos para tu rebaño y moverte a otro lugar ya cuando estuviera árido y feo, moverte y buscar lo verde, buscar lo bonito. Una forma organizada de vivir. Y luego dice que habitaba en tiendas, o sea que era un nómada. Por eso es que tenían que habitar en tiendas, moverse al lugar. No podían vivir en un lugar establecido, porque tenían que moverse de lugar en lugar buscando el pasto, lo mejor, lo verde. El verso 21 también nos habla de otro hijo de Caín. ¿Cómo se llama ese hijo? ¿Cómo se llama? El de la ganadería, ¿cómo se llama? Jabal.
El de la música se llama Jubal. Y él es considerado el padre de los músicos, específicamente todos los que tocan instrumentos de cuerdas y los instrumentos de vientos. Amén. Esto indica que esas personas eran muy creativas. Estaban en el sobre de como para demostrar que ellos sin Dios podían. En otras palabras, esto es lo que la generación y descendientes de Caín, al igual que Caín, porque Caín era el modelo a seguir para ellos. Y el modelo y estilo de vida de Caín era: yo voy a vivir mi vida demostrándole a Dios que no lo necesito. Me expulsó de su presencia y ya no voy a tener una comunión con Él. Pero y me dijo que yo no voy a poder establecerme, que yo voy a moverme de lugar en lugar, que voy a estar errante, no voy a tener destino, voy a vivir una vida muy fea. Pues le voy a demostrar lo contrario. Me voy a establecer, voy a comenzar mi generación, voy a dejar un legado, voy a comenzar una civilización y voy a empezar a crear cosas para ser conocidos y tener un nombre. Y que lo hice sin la ayuda de Dios. Y eso es la actitud y la manera de vivir que desarrollaron los descendientes de Caín. Amén. Verso 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Silja: oíd mi voz, mujeres. ¿De quién? De Lamec. Escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida. Que un varón, ¿cómo dice? Que un varón mataré por mi herida. Verso 24. Y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, ¿cuántas veces será Lamec? 70 veces ¿qué? Ahora, ¿quién es Tubal Caín? En el verso 22. ¿Quién es Tubal Caín? Es un forjador de herramientas de metal. Es un forjador, primer persona, de la cual se habla de que sea un forjador de herramientas de metal. Hablando de cómo está avanzando la tecnología en el comenzar de un mundo, de una civilización. Amén. Porque el bronce y el hierro fueron clave para la fabricación de herramientas, no solamente para arar la tierra, para construcción, sino para algo que siempre ha habido en la historia de la humanidad: armas para la guerra. Y nos hace saber acerca de lo rápido y de las grandes habilidades que las personas estaban teniendo de la descendencia de Caín. Nos habla también acerca de Naama, que era la hermana que es mencionada aquí, ¿verdad? Dice que su hermana se llamaba ¿cómo? La Biblia no nos habla de quién es Naama, nomás que es su hermana, pero hay algunas interpretaciones judías o en la interpretación tradicional del judaísmo, a ella se le atribuyen ciertos roles. Dicen que ella es la madre de los gigantes, que ella era la madre de personas con mucha influencia sobre la tierra, pero la Biblia no nos los dice. Pero en lo tradicional de los hebreos, del judaísmo, a ella se le atribuye que ella es la madre de gente influyente, gente que le llamaban gigantes, no gigantes de estatura, pero gigantes en el ego, en las cosas que desarrollaron aquí en la tierra, en las cosas que hicieron. El verso 23 nos habla y recita un poema de Lamec.
Le llaman muchas veces, este es conocido como el canto de Lamec. Es como una declaración con arrogancia. Dice: un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Aquí hay dos posibilidades. O Lamec ya ha matado a alguien porque lo golpeó y lo está diciendo muy orgullosamente. O está diciendo que si alguien lo golpea a él, él va a matarlo. Sin dudarlo, lo va a matar. Y esto lo dice como advertencia. Y fuere uno el caso o fuere el otro, se nota cómo es de violento. Se nota cómo es de vengativo y la arrogancia que tiene. Él está diciendo que él va a tomar justicia por su propia mano, y no nomás está diciendo eso, sino que lo dice con arrogancia y se está jactando. Se está jactando. 7 veces se le hizo poco lo que Dios dictaminó sobre Caín, que él dice 70 veces 7, como diciendo lo doble. Si un infinito no es suficiente, él está como diciéndolo doblemente, pero quiere decir lo mismo, infinito. El verso 24 es donde nos dice eso, diciendo que él va a desmedida vengarse de alguien que le haga algo, demostrando que él se siente superior, que él tiene más poder y que no necesita de Dios. Porque recuerde que fue Dios quien le dijo que si le hacían algo a Caín, 7 veces lo iban a pagar. Y él está diciendo: pues si a mí me hacen algo 70 veces 7, yo se los voy a pagar. No ocupo de Dios, se los voy a hacer yo. Y nos hace saber cómo la violencia en tan poco. ¿Cuántas generaciones son allí? 5. En tan poco tiempo, en 5 generaciones, la violencia se duplicó. Porque si Caín era violento, Lamec lo era aún más. Era lo doble de violento. Dice el verso 25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dice que volvió a tener otro hijo, pero en el transcurrir de que tuvo Adán y Eva, tuvieron a Caín y Abel, tuvieron más hijos. Póngase usted a pensar, tuvieron más hijos. No fueron los 2 únicos y se devastaron y después tuvieron a Sed y ya se alegraron. No, tuvieron más hijos. Imagínese cómo eran estos hijos. Yo hablaba con mi mamá y le digo: imagínate cómo eran estos hijos de Adán y Eva. Tuvieron a Caín, le salió asesino. Abel les gustaba, era un hijo muy bueno hasta delante de los ojos de Dios, porque aceptó su ofrenda, o sea que era obediente, y se lo mataron. Imagínese el dolor de esa madre de Eva, porque el mismo día perdió a 2 hijos, uno que fue expulsado, exiliado por Dios, y el otro pues se lo mató su hijo. Le digo a mi mamá: imagínate cómo eran esos hijos, hijas de Eva, del periodo de Abel hasta llegar a Set. ¿Cómo eran todos estos hijos? Que no fue hasta que no les nació Set que ella dijo: ahora sí, ya Dios me reemplazó a Abel. Imagínense cómo eran esos otros hijos, que ella no pudo decir con sus labios: ahora sí Dios me reemplazó a mi hijo que me mataron, a Abel. O sea que no, a lo mejor no eran hijos tan buenos. Es lo que nos puede dar a suponer, porque no es en cuanto Set le nació que ella dijo: ahora sí, Dios me ha sustituido otro hijo. Esto me hace pensar
que aquellos hijos que tuvo en ese lapso de tiempo de no llegar de Abel a Set, esos hijos no eran tan buenos. Porque es entonces cuando nace Set que comienza esa línea piadosa, en contraste con la descendencia y la línea de Caín. Y quién sabe cómo eran de actitud y de carácter el resto de los hijos que estaban ahí, que les habían nacido en ese lapso de tiempo. Y dice el verso 26 que su hijo se llamaba Set. Ese nombre significa hombre o mortal. Y no se dice mucho más que eso de Set, pero allí marca un cambio muy importante en la historia de la humanidad, porque dice el verso 27. ¿Qué dice el verso 27? Perdón, el verso 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, ¿qué dice? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No fue en cuanto la línea de Set comenzó a reproducirse que comenzó un cambio súper importante en la tierra, porque antes de Set, por eso es que yo les digo que los hijos que Adán y Eva tuvieron antes de Set no eran buenos, porque antes de Set, ¿qué no pasaba? Los hombres no invocaban el nombre de Jehová, porque la Biblia dice que en cuanto Set se reprodujo y tuvo un hijo, fue entonces que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso nos hace saber que antes del nacimiento del hijo de Set, el hombre no invocaba el nombre de Jehová. Amén. Eso nos está diciendo la importancia de este hijo Set. Si usted recuerda, Eva sabía y tenía muy presente que el que iba a destruir y aplastarle la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua, iba a ser de su simiente, un descendiente de ella. Y ella como madre, como muchas madres, saben cómo son sus hijos. Enfrente de la gente los defienden, pero ellas bien dentro del corazón saben cómo son sus hijos. Yo he visto en la tele cómo en las noticias básicamente que se les matan a un hijo. Ay, mi hijo era tan bueno, y se ve cholo completamente. Esas mamás enfrente acá les están diciendo, pero dentro de su corazón, quieran o no, ellos saben la verdad. Saben exactamente. Enfrente de la gente los defienden y muchos no pueden ni ser defendidos, pero de todas maneras los defienden. Pero muy dentro de su corazón ellas saben que no merecen ser defendidos, que lo que hablan y dicen de ellos es cierto. Y Eva probablemente era lo mismo con todos estos hijos antes de Set. Y cuando le nació Set y lo vio, dijo: este sí es, de este va a ser, en este es donde va a cumplirse lo que Dios. ¿Usted piensa que no se le venía a la mente? Claro que se le venía a la mente. La Biblia no lo dice, pero si a Dios te dice de lo malo que tú hiciste, de lo que por culpa tuya cambió la humanidad, en un futuro alguien que viene de ti lo va a arreglar. ¿Usted cree que cada hijo que no le nacía pensaba no, con la actitud que tiene no es, con el carácter de menos, me recuerda más a Caín que a Abel? Y cuando le nace Set es cuando dice: este es, por fin Dios me sustituyó otro hijo. Amén. Como diciendo: ahora sí, este va a ser el que va a hacer la diferencia. Y lo vemos porque el versículo 26 nos lo dice, que en los días de Enos fue cuando la comunidad comenzó a buscar y a adorar a Dios conscientemente. Comenzaron a invocar, dice que
el nombre de Jehová. Comenzaron abiertamente a buscar de Dios. Muy diferente a lo que la Biblia habla sobre Caín. La descendencia de Caín solamente querían demostrar qué tan fuertes, poderosos, orgullosos, prepotentes eran, qué tanta capacidad tenían para desarrollarse como civilización, como pueblo, como gente, como para demostrarle a Dios que no lo necesitaban para seguir viviendo y para tener cosas. Y cómo habla Dios de la línea de Set, que en el momento en que su hijo le nace, la gente comenzó a buscar de Dios. Se marca una diferencia súper importante, porque vemos que de aquí en adelante, de esta línea comienza el que va a redimir al mundo de sus pecados. Amén. Así es que, ¿cuál es el último del verso 4? Ya lo terminamos. Amén. Para la próxima vamos a estar hablando sobre el capítulo 5 de Génesis. Y si usted quiere leerlo y comenzarlo en su casa para más o menos saber, amén,